En el almuerzo del Día de las Madres, mi hijo me preguntó: «Mamá, ¿estás disfrutando de los 15,000 mensuales?» Me quedé helada y respondí: «Hijo, estoy sobreviviendo con donaciones de una ONG». En ese momento, mi nuera se puso pálida y dejó caer el almuerzo al suelo. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Irma, tengo 61 años y pensé que el Día de las Madres de este año sería como todos los anteriores. Levantarme temprano, preparar el almuerzo especial que tanto le gustaba a Sergio desde pequeño y esperar que llegaran él y Zoe para compartir unas horas juntas. Era lo único que me quedaba de familia desde que perdí a mi esposo hace 5 años. Esa mañana me levanté con una extraña sensación en el pecho. No era tristeza exactamente, sino algo parecido a la nostalgia mezclada con una pizca de esperanza. Había pasado toda la semana anterior planeando el menú, comprando los ingredientes con el poco dinero que tenía, organizando cada detalle. Quería que todo fuera perfecto. Sergio llegaría a las 12 en punto, como siempre. Mi hijo era puntual, eso se lo reconocía. A los 32 años se había convertido en un hombre responsable, trabajador, casado con Zoe desde hacía 4 años. Ella tenía 29 y trabajaba como coordinadora en una empresa de marketing. Al principio pensé que era perfecta para él. Inteligente, ambiciosa, con esa sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Pero algo había cambiado en estos últimos años. Las visitas se habían vuelto más espaciadas, más formales. Sergio parecía distante, como si estuviera cumpliendo con un deber en lugar de disfrutar del tiempo conmigo. Y Zoe, bueno, Zoe siempre encontraba la manera de recordarme, sutilmente, que yo era una carga. Mientras pelaba las papas para el puré que tanto le gustaba a Sergio, no podía dejar de pensar en lo difíciles que habían sido estos últimos meses. Después de la muerte de mi esposo, los gastos médicos habían agotado nuestros ahorros. La pensión que recibía apenas cubría lo básico, y algunas semanas tenía que elegir entre comprar medicamentos o comida. Nunca se lo dije a Sergio, por supuesto. No quería ser una preocupación más en su vida. Hace 6 meses, cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, tuve que tragarme el orgullo y pedir ayuda en la organización benéfica del barrio. Fue humillante. Yo, que había trabajado durante 30 años como secretaria, que había criado a mi hijo con dignidad, ahora dependía de la caridad de extraños. Pero era eso o pasar hambre, y a los 61 años el orgullo se vuelve un lujo que no puedes permitirte. La señora Martínez, que coordina las donaciones, fue muy amable. Me explicó que podía venir cada 15 días a buscar una bolsa con productos básicos: arroz, frijoles, algunas verduras, leche en polvo. «No se sienta mal, señora Irma», me decía siempre. «Todos necesitamos ayuda alguna vez en la vida». Pero yo sí me sentía mal. Me sentía invisible, olvidada, como si mi vida ya no importara. El timbre sonó exactamente a las 12. Sergio siempre era puntual. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo, alto y elegante como su padre, con esa sonrisa que me recordaba a cuando era pequeño. Detrás de él, Zoe llevaba un vestido floreado y un ramo de flores que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en comida en una semana. «Feliz Día de las Madres, mamá», me dijo Sergio, dándome un abrazo que se sintió genuino, cálido. Por un momento, volví a ser simplemente su madre, no una anciana que dependía de la caridad. «Hola, Irma», me saludó Zoe con esa sonrisa perfecta que nunca llegaba a sus ojos. «Te traje estas flores. Espero que te gusten». Las tomé con gratitud, aunque sabía que el gesto era más para quedar bien con Sergio que por cariño hacia mí. Pero era el Día de las Madres, y yo estaba decidida a disfrutarlo. Habíamos empezado a almorzar cuando sucedió. Estábamos hablando de cosas triviales: el trabajo de Sergio, el clima, los planes para las vacaciones de verano que ellos tenían. Yo escuchaba más que hablar, como había aprendido a hacer en estos últimos años. Era más seguro así. Sergio se sirvió más puré de papas y me sonrió.
Mamá, este puré está delicioso, igual que cuando era niño. Su comentario me llenó de calidez. Al menos eso no había cambiado. Fue entonces cuando, sin más preámbulos, como si fuera la cosa más natural del mundo, Sergio me preguntó: «Por cierto, mamá, ¿estás disfrutando los $15,000 mensuales?» El mundo se detuvo. Mi tenedor se quedó suspendido en el aire a medio camino hacia mi boca. Sentí como si alguien hubiera aspirado todo el aire de la habitación. $15,000 mensuales. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco distante. ¿Perdón? Logré susurrar, aunque mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Sergio me miró con expresión confundida. Los $15,000 que recibes cada mes. Zoe me dijo que estabas muy cómoda financieramente desde que papá murió, que tenías todo resuelto. Mis ojos se llenaron de lágrimas que traté de contener. La habitación comenzó a dar vueltas ligeramente. Sergio, dije con una voz que apenas reconocí como mía. Hijo, estoy sobreviviendo con donaciones de una organización benéfica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el sonido de los autos pasando por la calle, hasta mi propia respiración entrecortada. Pero lo que más claramente pude escuchar fue el sonido del plato de Zoe estrellándose contra el suelo. Cuando levanté la vista para mirarla, su rostro estaba completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos, normalmente tan controlados, tan calculadores, ahora reflejaban algo que no había visto antes: pánico puro. El plato roto en el suelo parecía simbolizar algo más que la simple torpeza de un momento incómodo. Era como si toda la realidad que yo había conocido durante estos últimos años también se hubiera hecho pedazos, y ahora tenía que recoger los fragmentos para tratar de entender qué había estado pasando realmente en mi vida. Sergio miraba alternativamente a su esposa y a mí, como si tratara de procesar información que no encajaba. «No entiendo», murmuró. «Zoe, tú me dijiste que mamá estaba bien, que tenía todo cubierto después de la muerte de papá». Zoe seguía inmóvil, mirando los pedazos de porcelana esparcidos por el suelo de mi cocina. Y en ese momento, aunque todavía no entendiera completamente qué estaba pasando, supe con absoluta certeza que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los 3 días que siguieron a ese almuerzo fueron los más largos de mi vida. Zoe había murmurado una excusa sobre sentirse mal y se había marchado casi inmediatamente, dejando a Sergio conmigo, confundido y claramente perturbado. Mi hijo se había quedado 1 hora más, haciendo preguntas que yo no podía responder porque yo misma no entendía lo que estaba pasando. «Mamá, esto no tiene sentido», me había dicho antes de irse. Zoe me aseguró que tenías ingresos suficientes, que papá había dejado todo bien organizado. Me dijo que era por eso que no necesitabas que te ayudáramos económicamente. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿No necesitaba ayuda? Había estado comiendo donaciones de caridad durante 6 meses. Había tenido que vender las joyas de mi madre el año anterior para pagar las cuentas médicas. Había estado lavando mi ropa a mano porque no podía permitirme usar la lavandería del edificio. El martes por la mañana, Sergio llamó para decirme que vendría solo. «Necesitamos hablar, mamá. Zoe dice que hay cosas que no entiendes bien sobre las finanzas de papá». Cuando llegó, traía una carpeta llena de papeles. Se veía cansado, como si no hubiera dormido. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo sofá donde su padre solía leer el periódico los domingos, y extendió los documentos sobre la mesa de centro. «Mamá, necesito que me expliques algo», comenzó con esa voz cautelosa que usaba cuando era niño y había hecho algo malo. «Zoe me mostró estos papeles anoche. Dice que papá estableció un fideicomiso antes de morir, y que tú has estado recibiendo $15,000 mensuales desde entonces». Tomó un documento y me lo mostró. Era oficial, con sellos y firmas, el tipo de papel legal que nunca había aprendido a entender completamente. Pero pude ver el nombre de mi esposo, mi nombre, y efectivamente la cantidad de $15,000 mensuales. «Sergio», le dije con la voz quebrada, «yo nunca he visto este papel en mi vida, y definitivamente nunca he recibido esa cantidad de dinero». Mi hijo me miró con una expresión que no supe descifrar.
¿Era dudas? ¿Preocupación? ¿Acaso pensaba que estaba mintiendo? Pero mamá, aquí está tu firma, y aquí están los depósitos mensuales a una cuenta a tu nombre. Señaló una hoja que mostraba movimientos bancarios. Mira, cada mes, el día 15, $15,000. Me quedé mirando el papel, tratando de entender. Mi firma estaba ahí, pero yo no recordaba haber firmado nunca algo así. Y esa cuenta bancaria, el número me sonaba vagamente familiar. Espera, susurré, sintiendo como si estuviera empezando a despertar de una pesadilla muy larga. Ese número de cuenta. Creo que es de una cuenta que abrí hace años para emergencias, pero hace mucho que no la uso. Pensé que estaba cerrada. Sergio me miró con alivio, como si por fin las piezas comenzaran a encajar. ¿Puedes revisarla? ¿Tienes los papeles del banco? Fui a mi dormitorio y busqué en el cajón donde guardaba los documentos importantes. Ahí estaba, una carpeta vieja con papeles de esa cuenta que había abierto hace casi 10 años, cuando mi esposo insistió en que tuviéramos una cuenta de emergencia separada. Nunca la había usado porque siempre manejábamos las finanzas desde nuestra cuenta principal. Cuando regresé a la sala con los papeles, las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Sergio tomó los documentos y llamó al banco desde su celular. Lo escuché hablar con alguien del servicio al cliente, dándoles mi información, pidiendo el estado de la cuenta. La conversación duró 20 minutos. Durante todo ese tiempo, yo permanecí sentada en el borde del sofá, sintiendo como si estuviera esperando el resultado de una biopsia que podría cambiar toda mi vida. Cuando Sergio colgó, su rostro estaba pálido. «Mamá», dijo lentamente, «esa cuenta tiene un saldo de $210,000. El mundo se detuvo otra vez. $210,000. Era una fortuna para mí. Era más dinero del que había visto jamás en mi vida». «Pero eso no es todo», continuó Sergio, y su voz ahora sonaba extraña, como si estuviera luchando por mantener la compostura. «El banco dice que alguien más tiene autorización para manejar esa cuenta, una segunda persona autorizada». «¿Quién?», pregunté, aunque una parte terrible de mí ya lo sabía. «Zoe», murmuró mi hijo, «Zoe tiene acceso completo a tu cuenta desde hace 2 años». La habitación comenzó a girar lentamente a mi alrededor. 2 años. Zoe había tenido acceso a mi dinero durante 2 años mientras yo comía donaciones de caridad, mientras vendía las joyas de mi madre, mientras me despertaba por las noches preocupándome por cómo pagaría el alquiler. «No entiendo», dije, aunque empezaba a entender demasiado bien. «¿Cómo es posible que ella tenga acceso a mi cuenta?» Sergio revisó los papeles otra vez, su rostro cada vez más sombría. «Aquí hay una autorización firmada por ti, mamá. Dice que en caso de que tengas dificultades para manejar tus finanzas debido a tu edad o condición de salud, Zoe puede actuar en tu nombre». Yo nunca firmé eso, susurré, pero incluso mientras lo decía, un recuerdo borroso comenzó a formarse en mi mente. Hace 2 años, poco después de la muerte de mi esposo, Zoe había venido con unos papeles. Había dicho que eran para protegerme, para asegurarme de que si algo me pasaba, ellos podrían ayudarme. Había estado tan abrumada por el dolor y la confusión que había firmado sin leer realmente. «Ella dijo que eran para mi propia protección», murmuré, sintiendo como una idiota. Sergio cerró los ojos y se pasó las manos por el cabello. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas en ellos. «Mamá, Zoe ha estado retirando dinero de tu cuenta regularmente. No todo, pero sí cantidades considerables. Y me dijo que tú estabas bien económicamente, que no necesitabas ayuda». La traición me golpeó como una ola helada. No solo había estado robándome, sino que había manipulado a mi propio hijo para que no me ayudara. Había orquestado mi aislamiento y mi pobreza mientras se beneficiaba de mi dinero. «¿Por qué?», fue todo lo que pude preguntar. Sergio me tomó de las manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y algo más, culpa. «No lo sé, mamá, pero vamos a averiguarlo». En ese momento supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Pero también supe que no iba a permitir que esto siguiera pasando. Ya no era la mujer desesperada que había estado aceptando donaciones de caridad.
Ahora sabía la verdad, y la verdad me había devuelto algo que había perdido: mi fuerza. Los siguientes días fueron como vivir en una película de suspenso, donde yo era tanto la detective como la víctima. Sergio había insistido en que confrontáramos a Zoe inmediatamente, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba ser más inteligente. Durante 61 años había sido la mujer que cedía, que evitaba conflictos, que prefería la paz a la justicia. Pero esta vez sería diferente. Necesito saber exactamente qué ha estado haciendo con mi dinero antes de hablar con ella, le dije a Sergio esa noche por teléfono. Si vamos sin toda la información, encontrará la manera de justificarse o de confundirnos. Mi hijo no estaba de acuerdo. Mamá, ella es mi esposa. Tengo que darle la oportunidad de explicarse. Y yo soy tu madre, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Y he estado comiendo comida de caridad mientras tu esposa gastaba mi dinero. Creo que merezco saber la verdad completa. El miércoles temprano fui al banco. La señorita que me atendió, una joven que no debía tener más de 25 años, me miró con una mezcla de profesionalismo y compasión cuando le expliqué mi situación. Señora, entiendo su preocupación, me dijo después de revisar mi cuenta en su computadora. Pero debo decirle que la persona autorizada en su cuenta ha estado realizando transacciones regulares. ¿Usted no estaba al tanto? No, admití, sintiendo el calor de la vergüenza subirme por el cuello. Pensé que era una cuenta que no se usaba. La empleada imprimió un estado de cuenta detallado de los últimos 2 años. Cuando vi todos esos números, todas esas fechas, sentí como si me estuvieran mostrando un mapa de mi propia humillación. Zoe había estado retirando dinero casi cada semana. A veces eran $500, a veces 1,000, ocasionalmente hasta $3,000 de una vez. Los retiros tenían un patrón, siempre los jueves, siempre por la tarde. Y siempre había una descripción genérica: gastos del hogar, compras necesarias, emergencias familiares. ¿Hay manera de saber en qué se gastó este dinero?, pregunté, señalando un retiro particularmente grande de $5,000 del mes anterior. No, señora. Una vez que el dinero se retira, no podemos rastrear en qué se usa. Pero puedo decirle que en los últimos 2 años se han retirado aproximadamente $96,000 de su cuenta. $96,000. Mientras yo había estado contando monedas para comprar leche, mientras había estado agradeciendo a extraños por bolsas de comida básica, mientras había vendido las joyas de mi madre, Zoe había estado gastando casi $100,000 de mi dinero. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años: investigar por mi cuenta. Sabía dónde vivían Sergio y Zoe, por supuesto, pero nunca había prestado mucha atención a los detalles. Tomé el autobús hasta su barrio y caminé por su calle. La casa donde vivían era mucho más elegante de lo que recordaba. Tenía un jardín perfectamente cuidado, una entrada de piedra natural, y en el garage había 2 autos: el sedán de Sergio, que yo conocía, y un SUV rojo brillante que definitivamente no había visto antes. Me quedé parada en la esquina, sintiéndome como una espía, observando la casa que probablemente había sido financiada, al menos en parte, con mi dinero. El SUV rojo era nuevo, lo pude ver por las placas temporales. Calculé mentalmente: un auto así debía costar al menos $30,000. Cuando regresé a mi apartamento, llamé a Sergio. Necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto conmigo. Claro, mamá, lo que sea. ¿De dónde sacó Zoe el dinero para el SUV rojo que está en su garage? Hubo un silencio largo, demasiado largo. Mamá, ¿cómo sabes del auto? Fui a ver la casa. Responde mi pregunta, Sergio. Otro silencio. Luego un suspiro pesado. Ella dijo que había ahorrado dinero de su trabajo, que había estado guardando durante meses para darnos una sorpresa. ¿Y tú le creíste? Mamá, no me gusta hacia dónde va esta conversación. A mí tampoco me gusta, hijo, pero necesitamos tenerla. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta calculando, recordando, conectando puntos que debería haber conectado mucho antes. El auto nuevo no era lo único.
En los últimos 2 años, había notado cambios en el estilo de vida de Sergio y Zoe. Vacaciones más frecuentes, ropa más cara, cenas en restaurantes que antes consideraban demasiado costosos. Y yo había pensado que simplemente les estaba yendo mejor en el trabajo. El jueves por la mañana decidí hacer una llamada que había estado posponiendo. Marqué el número de la funeraria que había manejado los arreglos de mi esposo. Después de explicarle al director lo que estaba tratando de entender, me confirmó algo que me helé la sangre. Sí, señora Morales, su esposo sí estableció un fideicomiso antes de su muerte. Él estaba muy preocupado por asegurarse de que usted estuviera bien cuidada financieramente. De hecho, se comunicó conmigo varias veces para asegurarse de que todos los documentos estuvieran en orden. ¿Y usted le entregó esos documentos a alguien después de su muerte? Sí, a su nuera, la señora Zoe Morales. Ella dijo que usted estaba demasiado afligida para manejar los asuntos legales y que ella se encargaría de todo. Ahí estaba. La confirmación final de que Zoe no solo había aprovechado mi vulnerabilidad, sino que había planeado todo desde el momento en que mi esposo murió. Había usado mi dolor, mi confusión, mi confianza en ella, para robarme sistemáticamente durante 2 años. Esa tarde, cuando Sergio llamó para decirme que él y Zoe querían venir a hablar conmigo, ya estaba lista. Había organizado todos los documentos del banco, las fechas, los montos. Había calculado exactamente cuánto dinero había perdido y cuánto me quedaba. Y más importante, había tomado una decisión. Está bien, le dije. Que vengan. Pero esta vez yo voy a ser quien haga las preguntas. Cuando colgué el teléfono, me miré en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada era la misma de siempre, 61 años, cabello gris, arrugas alrededor de los ojos. Pero había algo diferente en mis ojos. Ya no era la viuda confundida que había estado aceptando migajas de caridad. Era una mujer que conocía su valor y estaba dispuesta a pelear por él. Por primera vez en 2 años, me sentí como yo misma otra vez. Y eso, me di cuenta, valía más que todos los dólares que Zoe me había robado. Llegaron exactamente a las 6 de la tarde del viernes. Los había estado esperando desde las 5:30, sentada en mi sofá, con todos los documentos organizados sobre la mesa de centro como evidencia en un juicio. Había ensayado mentalmente lo que iba a decir, pero cuando escuché sus pasos en el pasillo, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que podrían oírlo. Sergio entró primero, como siempre. Pero esta vez no me saludó con su sonrisa habitual. Se veía tenso, incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Zoe vino detrás de él, y inmediatamente noté que algo era diferente en ella también. Esa confianza que siempre irradiaba, esa manera de caminar como si fuera dueña de cualquier espacio que ocupara, había desaparecido. «Hola, mamá», me dijo Sergio, dándome un beso en la mejilla que se sintió forzado. «Irma», murmuró Zoe. Ni siquiera intentó fingir calidez esta vez. «Siéntense», les dije, y algo en mi tono hizo que obedecieran inmediatamente, sin hacer comentarios casuales sobre el clima o preguntarme cómo había estado mi semana. Me quedé de pie frente a ellos, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de la situación. Durante tanto tiempo, había sido la que recibía órdenes, sugerencias, consejos sobre lo que debía hacer con mi vida. Esta vez sería diferente. He estado investigando, comencé, levantando el primer documento, y he descubierto cosas muy interesantes sobre mis finanzas. Zoe se enderezó en su asiento. «Irma, creo que hay malentendidos que necesitamos aclarar». «Oh, sí», dije, manteniendo mi voz calmada. «Definitivamente hay malentendidos. Por ejemplo, yo malentendí que tenía una nuera que me cuidaba. Resulta que tengo una nuera que me robaba». «Mamá», protestó Sergio, «esa es una acusación muy seria. Tienes razón, es muy seria. Casi tan seria como robar $96,000 de una anciana». Dejé que el número colgara en el aire por un momento. $96,000, Zoe. Ese es el dinero que has retirado de mi cuenta en los últimos 2 años. La vi palidecer, pero levantó la barbilla desafiantemente. Yo no robé nada. Tengo autorización legal para manejar esa cuenta.
Tú me diste permiso. Permiso que obtuviste engañándome, repliqué. Me dijiste que esos papeles eran para protegerme, no para que pudieras usar mi dinero como si fuera tuyo. Sergio se volteó hacia su esposa. Zoe, explícame esto. ¿Por qué mi madre ha estado viviendo de donaciones de caridad si tiene dinero en el banco? Por primera vez desde que la conocía, vi a Zoe luchando por encontrar palabras. Su boca se abría y se cerraba como si fuera un pez fuera del agua. La mujer que siempre tenía una respuesta inteligente para todo, que siempre sabía exactamente qué decir para manipular cualquier situación a su favor, estaba sin palabras. Yo pensé que era mejor que ella no se preocupara por el dinero, dijo finalmente. Las personas mayores a veces no toman buenas decisiones financieras. Estaba tratando de protegerla. ¿Protegiéndome de qué?, pregunté sintiendo la rabia crecer en mi pecho. ¿De poder pagar mi comida? ¿De poder comprar mis medicamentos? ¿De mantener mi dignidad? Irma, tú no entiendes lo complejo que puede ser manejar ese tipo de dinero. Pero tú sí lo entiendes, ¿verdad?, dije, levantando otro documento. Lo entiendes también que pudiste comprar un SUV de $30,000. Lo entiendes también que has estado gastando miles de dólares en vacaciones, ropa, restaurantes caros. Sergio se puso de pie bruscamente. ¿Es eso cierto, Zoe? ¿Has estado gastando el dinero de mi madre? No es tan simple como ella lo está pintando, respondió Zoe, y por primera vez escuché desesperación en su voz. Ese dinero se estaba desperdiciando solo sentado en una cuenta. Al menos nosotros lo estábamos usando para crear una vida mejor, una vida que eventualmente beneficiaría a toda la familia. ¿Una vida mejor para quién? Exploté, toda la rabia de los últimos 2 años saliendo a la superficie. ¿Para ti? Mientras yo comía frijoles donados y arroz regalado, mientras vendía las joyas de mi madre para pagar el alquiler. No sabía que estabas pasando por eso, murmuró Sergio, y había lágrimas en sus ojos. Claro que no lo sabías, dije, mirando directamente a Zoe. Porque tu esposa se aseguró de que no lo supieras. Te dijo que yo estaba bien económicamente para que no sintieras la necesidad de ayudarme o de preguntar cómo estaba realmente. Zoe se levantó del sofá como un animal acorralado. Esto es ridículo. Actúas como si fuera algún tipo de criminal. Solo estaba administrando dinero que de todas formas nunca habías usado. ¿Nunca había usado? Repetí, incrédula. ¿Sabes por qué no había usado ese dinero, Zoe? Porque no sabía que existía. Tu marido y tú se aseguraron de que no lo supiera. Eso no es cierto, protestó, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. ¿No? Dije levantando otro papel. Entonces explícame por qué cuando llamé a la funeraria que manejó los asuntos de mi esposo, me dijeron que tú te encargaste de todos los documentos legales, que tú les dijiste que yo estaba demasiado afligida para manejar estos asuntos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sergio miraba a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez, y tal vez era así. Zoe, dijo su voz apenas un susurro. Dime que esto no es verdad. Dime que no planeas esto desde el principio. Zoe se volteó hacia él con los ojos llenos de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración de alguien que había sido descubierta. «Yo hice esto por nosotros», gritó, «por nuestro futuro, por nuestra familia». Ese dinero no iba a hacerle ningún bien a ella sentado en una cuenta bancaria. Al menos nosotros lo estábamos invirtiendo en nuestras vidas. ¿Invirtiendo? Sergio se levantó, su voz temblando. ¿Llamas inversión a robarle a mi madre mientras ella pasa hambre? No seas tan dramático, espetó Zoe. Ella no se estaba muriendo de hambre. ¿No? Intervine, sintiendo una calma fría apoderarse de mí. ¿Quieres saber qué comí ayer, Zoe? Sopa de lentejas de una lata donada y pan de 3 días que conseguí gratis en la panadería del señor García. ¿Quieres saber qué cenarás tú anoche? Porque puedo garantizarte que costó más de lo que yo gasté en comida en toda la semana. Por primera vez en los 4 años que llevaba casada con mi hijo, vi a Zoe completamente sin palabras, completamente derrotada.
La máscara de la nuera perfecta, de la mujer que solo quería lo mejor para la familia, había caído completamente. Sergio se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. No puedo creer esto. No puedo creer que hayas hecho esto. Sergio, por favor, suplicó Zoe. Podemos arreglar esto. Podemos devolver el dinero. ¿Con qué dinero?, pregunté. ¿Ya gastaron los $96,000? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. En ese momento, mirando a mi nuera desmoronarse, a mi hijo luchar con la realización de que había sido cómplice involuntario del robo a su propia madre, entendí algo importante. Esto no era solo sobre el dinero. Era sobre el respeto, la dignidad, el derecho a vivir mis últimos años sin ser tratada como una carga o una idiota. Y eso, decidí, era algo por lo que valía la pena pelear. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más extraños de mi vida. Sergio llamaba constantemente, disculpándose, prometiendo que arreglaría todo. Zoe, por otro lado, había desaparecido completamente. No llamaba, no venía. Era como si hubiera decidido que si ignoraba la situación, tal vez desaparecería. Pero yo no iba a permitir que desapareciera. Durante 61 años había sido la mujer que evitaba los conflictos, que prefería la paz a la justicia, pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. Ya no era la viuda vulnerable que había firmado papeles sin leer. Era una mujer que conocía su valor y estaba dispuesta a pelear por él. El lunes por la mañana tomé la primera decisión importante. Necesitaba ayuda legal. No podía manejar esto sola, por mucho que hubiera aprendido sobre mi propia fortaleza. Busqué en el directorio telefónico y encontré el nombre de un abogado especializado en derecho familiar y de ancianos. La oficina del señor Martínez estaba en el segundo piso de un edificio modesto en el centro de la ciudad. Cuando le conté mi historia, completa y sin omitir detalles, vi cómo su expresión se endurecía progresivamente. «Señora Morales», me dijo después de revisar todos mis documentos, «lo que le ha pasado es más común de lo que usted piensa, pero no por eso es menos grave. Su nuera ha cometido varios delitos: fraude, abuso financiero de un anciano y posiblemente falsificación de documentos. No quiero meter a nadie en la cárcel», le dije rápidamente. «Solo quiero recuperar mi dinero y mi dignidad». El abogado asintió. «Entiendo. Podemos comenzar con una demanda civil para recuperar los fondos. Pero señora, usted debe entender que esto va a ser un proceso largo y probablemente doloroso para toda su familia». «Mi familia», repetí con amargura. «Mi familia me robó mientras yo comía comida de caridad. Creo que ya pasamos el punto de preocuparnos por incomodidades». Durante esa primera semana me convertí en una estudiante de mi propia vida. Revisé cada documento, cada recibo, cada papel que tenía guardado. Hice una cronología detallada de todo lo que había pasado desde la muerte de mi esposo. Cada mentira de Zoe, cada vez que me había dicho que todo estaba bajo control. Cada ocasión en que había manipulado a Sergio para mantenerme aislada. El miércoles, Sergio vino solo a verme. Se veía terrible. Ojos rojos, sin afeitar, como si no hubiera dormido en días. «Mamá», me dijo nada más entrar, «necesito que sepas que no sabía nada de esto. Jamás habría permitido que pasaras necesidades si hubiera sabido la verdad». «Lo sé, hijo», le respondí, y era verdad. Mi enojo no era realmente con él, aunque su ingenuidad había sido parte del problema. «Pero ahora que sabes, ¿qué vas a hacer al respecto?». Se sentó pesadamente en el sofá. «Zoe dice que puede devolver el dinero. Dice que si no hacemos esto público, si no involucramos abogados, puede conseguir el dinero de alguna manera». «¿De alguna manera?», repetí. «Sergio, ¿tu esposa gastó casi $100,000 de mi dinero? ¿De dónde exactamente va a sacar esa cantidad?». «Sus padres tienen dinero», murmuró. «Dice que puede pedirles prestado». Me quedé mirándolo, viendo realmente por primera vez lo manipulado que había estado todos estos años. «¿Y tú le crees?». «No sé qué creer», admitió, y por primera vez escuché desesperación real en su voz. «Es mi esposa, mamá. Llevamos 4 años casados. Pensé que la conocía».
Yo también pensé que la conocía, dije suavemente. Pero las personas que nos roban dinero mientras fingen cuidarnos no son las personas que creíamos que eran. Esa noche, después de que Sergio se fuera, tomé otra decisión importante. Llamé al banco y programé una cita para el día siguiente. Era hora de retirar a Zoe como persona autorizada en mi cuenta y asegurarme de que nunca más pudiera tocar mi dinero. El empleado del banco, un hombre mayor llamado señor García, me explicó el proceso. Será efectivo inmediatamente, señora Morales, pero debo advertirle que si ella ya había planeado alguna transacción, tendríamos que investigar. Hágalo, le dije. Quiero saber cada movimiento que ha hecho en mi cuenta. Lo que descubrimos fue peor de lo que había imaginado. No solo había estado retirando dinero regularmente, sino que había estado transfiriendo fondos a otras cuentas. Había usado mi dinero como garantía para préstamos. Había, esencialmente, usado mi cuenta como su banco personal durante 2 años. El viernes recibí una llamada que no esperaba. Era Zoe, y por primera vez en semanas, su voz sonaba suplicante en lugar de desafiante. «Irma, necesitamos hablar», me dijo. «Por favor, podemos resolver esto sin abogados, sin hacer esto más complicado de lo que ya es». «¿Dónde quieres que nos veamos?», pregunté manteniendo mi voz neutra. «¿Podrías venir a la casa? Sergio está trabajando, pero creo que sería mejor si habláramos solo nosotras dos». Algo en su tono me alertó. Había una urgencia que no había estado ahí antes, una desesperación que me hizo sospechar que había más en esta historia de lo que sabía. «Está bien», le dije. «Voy en 1 hora». Antes de salir, hice algo que nunca había hecho antes. Grabé nuestra conversación telefónica en mi teléfono celular. El señor Martínez me había enseñado cómo hacerlo. «Siempre documente todo», me había dicho. «En casos como este, cada palabra puede ser importante». Cuando llegué a la casa de Sergio y Zoe, inmediatamente noté que algo era diferente. El SUV rojo ya no estaba en el garage. En su lugar había un auto más viejo, más modesto. Las cortinas estaban cerradas y la casa tenía un aire de abandono que no había tenido la semana anterior. Zoe me abrió la puerta y me impactó cómo había cambiado. La mujer siempre impecablemente vestida y maquillada que conocía había sido reemplazada por alguien que parecía no haber dormido en días. Su cabello estaba despeinado, tenía ojeras profundas y llevaba ropa arrugada. «Gracias por venir», me dijo, y su voz sonaba ronca. Entramos a la sala y me senté en el mismo sofá donde había confrontado la semana anterior. Esta vez, sin embargo, yo tenía el control completo de la situación. «¿Dónde está el auto rojo?», pregunté directamente. Zoe se ruborizó. «Tuve que venderlo. Necesitaba el dinero para empezar a pagarte». «¿Cuánto conseguiste por él?». $22,000, murmuró. «Pero Irma, ese no es el punto. El punto es que quiero hacer esto bien. Quiero devolverte todo el dinero». «Todo el dinero son $96,000, le recordé. «Incluso con los 22,000 del auto, todavía te faltan 74,000. Se retorció las manos nerviosamente. «Mis padres van a ayudar. Pueden prestarnos el dinero». «¿Ya hablaste con ellos?». Su silencio fue toda la respuesta que necesité. «Zoe», dije levantándome del sofá, «ya no tengo tiempo para más mentiras. Ya contraté un abogado. Ya retiré tu autorización de mi cuenta bancaria. Ya documenté cada dólar que robaste». «No robé», protestó, pero su voz sonaba hueca incluso para ella misma. «Sí, robaste», dije calmadamente. «Y ahora vas a enfrentar las consecuencias». Cuando salí de esa casa, sabía que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era la mujer que aceptaba migajas, que agradecía las obras de cariño, que vivía con miedo de molestar a alguien. Era una mujer que había encontrado su voz y estaba dispuesta a usarla. 6 meses después, estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento, tomando café en una taza que había comprado porque me gustó, no porque era lo único que podía permitirme. El apartamento era pequeño pero luminoso, estaba en un barrio mejor y, lo más importante, lo había elegido yo, con mi propio dinero, sin pedir permiso a nadie. El proceso legal había sido exactamente tan complicado como el señor Martínez había prometido, pero también había sido liberador de una manera que nunca hubiera imaginado. Por primera vez en mi vida, había luchado por algo que era mío
y había ganado. Zoe nunca consiguió el dinero de sus padres. Como había sospechado, esa había sido otra mentira. Sus padres, cuando se enteraron de lo que había hecho, se habían negado rotundamente a ayudarla. De hecho, habían sido ellos quienes me llamaron para disculparse por el comportamiento de su hija. Señora Morales, me había dicho su madre por teléfono, estamos completamente avergonzados. Nunca criamos a Zoe para que fuera así. No sabemos dónde fallamos. Había sido una conversación difícil, pero también necesaria. Me había ayudado a entender que yo no había sido la única víctima de las manipulaciones de Zoe. Sus propios padres habían estado enviándole dinero durante años, creyendo que lo necesitaba para emergencias familiares. Al final, habíamos llegado a un acuerdo. Zoe me pagaría en cuotas durante los próximos 5 años. No era ideal, pero era mejor que nada. Y más importante, había tenido que admitir públicamente, frente a un juez, lo que había hecho. Ya no podía fingir que había sido un malentendido o que había estado tratando de protegerme. Sergio había sido la parte más difícil de todo esto. Mi hijo había tenido que enfrentar la realidad de que se había casado con una mujer que era capaz de robar a su propia madre. Había tenido que aceptar que había sido manipulado, que había sido usado como parte del plan de Zoe para mantenerme aislada y vulnerable. El divorcio había sido rápido y decisivo. Sergio había decidido que no podía permanecer casado con alguien en quien ya no podía confiar. Mamá, me había dicho una tarde, sentado en este mismo balcón, si es capaz de hacerte esto a ti, ¿qué me haría a mí si tuviéramos problemas? Ahora vivía solo en un apartamento pequeño cerca de su trabajo. Venía a verme 2 veces por semana, y por primera vez en años, nuestras conversaciones eran reales. Ya no había intermediarios, ya no había alguien filtrado lo que podíamos o no podíamos decirnos. Era solo mi hijo y yo, reconstruyendo una relación que habíamos perdido sin darnos cuenta. ¿Te arrepientes de haber peleado?, me había preguntado la semana pasada. No, le había respondido sin dudarlo. Me arrepiento de no haber peleado antes. La recuperación financiera había sido más rápida de lo esperado. Con acceso completo a mi cuenta, había podido pagar todas mis deudas, comprar los medicamentos que necesitaba, incluso darme algunos lujos pequeños que había negado durante años. Pero lo más importante era la recuperación emocional. Ya no me despertaba cada mañana preocupándome por el dinero. Ya no tenía que contar monedas para comprar comida. Ya no tenía que agradecer a extraños por bolsas de comida básica. Por primera vez en años, tenía control sobre mi propia vida. Había dejado de ir a la organización benéfica, por supuesto, pero había comenzado a donar dinero mensualmente. La señora Martínez, que me había ayudado durante esos meses difíciles, había llorado cuando le conté toda la historia. Sabía que había algo que no encajaba, me había dicho. Una mujer como usted, educada, con un hijo profesional, necesitando donaciones de comida. Pero nunca imaginé esto. También había hecho nuevas amistades. Resulta que cuando no estás constantemente preocupada por el dinero, cuando no estás viviendo con la vergüenza de depender de la caridad, es más fácil conectar con las personas. Había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Había comenzado a salir a caminar por las mañanas con otras mujeres de mi edad. Tenía una vida social por primera vez en años. Pero tal vez el cambio más importante había sido interno. Ya no era la mujer que se disculpaba por existir, que aceptaba migajas de atención o cariño, que vivía con miedo de molestar a alguien. Había aprendido que tener límites no me hacía una mala persona, que defenderme no me hacía egoísta, que merecía respeto, dignidad y amor real, no la imitación manipulativa que había estado aceptando. Esa tarde, mientras leía un libro en mi balcón, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. ¿Señora Morales?, dijo una voz femenina que me sonaba vagamente familiar. Sí, habla ella. Soy Patricia, la hermana de Zoe. Sé que probablemente no quiere hablar conmigo, pero necesito decirle algo. Me quedé en silencio, esperando. Zoe me pidió que la llamara. Dice que quiere disculparse, que entiende lo que hizo mal y que quiere hacer las paces. ¿Y tú qué piensas de eso, Patricia?,
pregunté. Hubo una pausa larga. Honestamente, señora Morales, creo que mi hermana solo está arrepentida de que la descubrieran, pero quería transmitirle el mensaje. Gracias por la honestidad, le dije. Y puedes decirle a tu hermana que ya hizo las paces, conmigo misma. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. Hace 6 meses, habría considerado la posibilidad de reconciliación. Habría sentido culpa por mantener a la familia dividida. Habría preguntado si era mi responsabilidad perdonar y olvidar para mantener la paz. Pero ya no era esa mujer. Había aprendido que el perdón no significa permitir que las personas continúen lastimándote, que la paz familiar no vale nada si se construye sobre tu propia humillación, que a veces la decisión más amorosa que puedes tomar es alejarte de las personas que no saben amarte de regreso. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, me miré en el reflejo de la ventana. Era la misma mujer de 61 años que había sido 6 meses atrás, pero algo fundamental había cambiado. Ya no era una víctima, ya no era alguien que necesitaba ser rescatada o protegida o manejada. Era una mujer que había encontrado su voz, que había peleado por sus derechos, que había reconstruido su vida en sus propios términos. Era una mujer que había aprendido, tal vez demasiado tarde, pero no demasiado tarde para importar, que merecía mucho más de lo que había estado aceptando. Y por primera vez en muchos años, cuando me miré en ese reflejo, la mujer que me devolvía la mirada me sonrió. Era una sonrisa de satisfacción, de paz, de alguien que finalmente estaba viviendo la vida que merecía. El dinero que Zoe me había robado había sido importante, sí, pero lo que realmente había recuperado era algo mucho más valioso: mi dignidad, mi autorrespeto y la certeza inquebrantable de que nunca más permitiría que alguien me tratara como menos de lo que valgo. Esa, me di cuenta, era la verdadera libertad.